Ok, he terminado la primera presentación. Ahora vamos a la segunda presentación, la cual le hemos titulado Ambientes de aprendizaje, teorías del aprendizaje. Teorías del aprendizaje, cuando entro a esta temática, nos referimos precisamente a paradigmas del aprendizaje. Muy bien. Bueno, vamos a definir qué es una teoría o paradigma del aprendizaje. Ya sabemos ahora qué es un paradigma, ¿verdad? Pero vamos a ubicarlo ahora con el concepto más formal que es teorías del aprendizaje. Y aquí me dice que una teoría de aprendizaje es un sistema, vuelvo a esa palabra, o ese concepto. Una teoría de aprendizaje es un sistema de conocimientos lógicos que describen y explican cómo aprenden los seres humanos. ¿Sí? A diferencia, también existen teorías de instrucción. Así como en el otro, que en teoría de aprendizaje, como sistema lógico, de conocimientos lógicos que describen y explican cómo aprenden los seres humanos, ahora la teoría de instrucción nos dice que también es un sistema de conocimientos lógicos que tiene como fin prescribir. Prescribir es decirme qué tengo que hacer y cómo le tengo que hacer, ¿sí? Por eso dice, bueno, ese conocimientos lógicos que tienen como fin prescribir los conocimientos, los procedimientos de la instrucción, como pueden ser estrategias de enseñanza, métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje y modelos de enseñanza, considerando su formulación a partir de los principios derivados de las teorías del aprendizaje. Para yo plantear una teoría de instrucción, pues debo de apoyarme precisamente o para poder plantear una teoría de instrucción me debo de apoyar en las teorías de aprendizaje, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Mientras unas me dicen, me describen o me explican cómo aprenden los seres humanos, las teorías de instrucción me prescriben, ¿sí? Una analogía básica, pues es como los médicos. Cuando tú vas al médico, tú le dices, describes o le explicas cómo te sientes, qué es lo que, o le describes pues toda la sintomatología que estás manifestando, ¿sí? De ese estado patológico que pudieras presentar. Entonces, en función de eso, él te prescribe, ¿verdad? Te da la receta, qué tienes que hacer, qué medicamentos tienes que tomar, cómo los tienes que tomar, etcétera. Muy bien, pues de una manera análoga, eso tendría que ser con el caso del docente, ¿sí? Con sus alumnos. Bueno, fíjense, existen muchos paradigmas del aprendizaje o teorías del aprendizaje. Aquí voy a ver básicamente tres, que son los principales, ¿sí? Desde un enfoque de teoría de sistemas, viéndolo precisamente como conjunto de elementos interrelacionados que me llevan a un fin, ¿sí? A un objetivo. El primer paradigma, que es el paradigma más formal, porque digo formal porque tiene que ver con donde adquiere una categoría precisamente relacionada con el método científico, es el paradigma conductista. Se destaca porque es observable, porque es medible, porque es analítico, ¿sí? Su modelo está enfocado a resultados, el modelo conductista, sí, o la teoría de aprendizaje conductista. Básicamente el modelo es muy simple, estímulo, respuesta, entradas, salidas. Esta parte que estoy presentando como una caja negra, pues no permite el procesamiento de la información. Se concibió precisamente a los seres humanos como cajas negras, ¿sí? Es el modelo más básico. Después existe un modelo que se llama modelo operante, por un precursor que fue del conductismo que se llama Skinner, se apellida Skinner, ¿sí? Bien, él ya después se fue por la parte precisamente de la retroalimentación. O si era una conducta adecuada, pues se seguía fomentando esa conducta adecuada a través de los refuerzos positivos, como los premios, ¿sí? Y si era una conducta no deseada, pues la idea era disminuirla. Aquí está en color rojo, ¿verdad? A través precisamente de los castigos o refuerzos negativos, ¿sí? O los castigos, ¿sí? Básicamente. Muy bien. Ese es el primer enfoque o paradigma, sí, el cual, pues, desafortunadamente sigue vigente y créanme que de manera inconsciente, sí, muchos actuamos bajo este enfoque o este paradigma de teoría de aprendizaje conductista. Existe después en la época de los años 50 aproximadamente, cuando surge el modelo de la computadora, sí, pues se tomó como bajo la analogía, ¿sí? O el isomorfismo del procesamiento de la información de la computadora, surgió el modelo cognitivista, que es la teoría cognitivista.
o el paradigma cognitivista. Este modelo fue enfocado hacia procesos internos, precisamente de cómo se procesa la información. De igual manera, tengo entradas, tengo salida. Si a estas entradas le llamamos esquemas y a la salida le llamamos estructura, ¿sí? Entonces era un proceso que ya me permitía precisamente el procesamiento de la información, ya se concebía al ser humano como un procesador de la información. Y la retroalimentación se daba precisamente desde el inicio, durante y al final del proceso. Aquí lo tengo precisamente en color amarillo, ¿verdad? En la parte que me está destacando aquí. Muy bien. Y la idea era precisamente llegar de un desequilibrio cognitivo, llegar a un nuevo equilibrio cognitivo, pero ya potenciado, ¿sí? Donde hay una estructura más fortalecida a través de las experiencias de aprendizaje. Muy bien. El otro paradigma es el constructivismo. Este constructivismo, más que un paradigma, es un enfoque sistémico que integra varios paradigmas, que ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Y este modelo es con enfoque a procesos internos y externos. Y ya me considera parte del procesamiento de la información como el cognitivo, pues lo que es el contexto, el medio ambiente donde está procesándose la información, ¿verdad? Sí, el contexto es muy importante, incluso a veces podría decirse que determinante. Sí, implica la parte sociocultural del contexto. De igual manera, hay experiencias, hay un proceso de construcción tanto interna como externa, precisamente influenciado por el medio ambiente y lo que es la salida o la estructura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si se fijan, vamos complejizando más esto, o sea, los paradigmas se hacen más complejos. Primero fue el conductista, luego el cognitivista y el constructivista, que es como un enfoque ya integrado de varios paradigmas. Continuamos. Por ejemplo, fíjense, aquí vemos un esquema, a veces me dice más o me da más elementos de reflexión. Aquí tengo el paradigma conductista de estímulo-respuesta, ¿sí? Entradas y salidas. Y básicamente considerando al ser humano como una caja negra, o sea, no se consideraron precisamente el procesamiento de la información. Y a diferencia, en el caso del cognitivismo, ya se consideró el procesamiento de la información, donde ya se introduce el concepto de esquema y estructura, ¿sí? Lo tenemos al individuo como un procesador de la información. En el caso del primero, el primer paradigma, el conductista, me lleva al aprendizaje memorístico, que es el aprendizaje mecanicista, que no tiene pues ninguna relación con los otros. Simplemente se puede almacenar la información, pero no se forma una estructura, ¿sí? Como algo aislado sería. En cambio, en el caso del cognitivismo, a partir del procesamiento, pues ya me lleva precisamente a un aprendizaje significativo, el cual va precisamente relacionándose los esquemas nuevos con los esquemas previamente establecidos, lo que ya tenía almacenados, y se va formando una estructura mayor, ¿sí? Muy bien. Bueno, hay un concepto muy importante también, el cual es considerado una teoría del aprendizaje, la cual su precursor fue el autor o el pedagogo David Ausubel, y me dice que el aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con la información previa, ya existente en la estructura cognitiva del alumno. Para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como una significación lógica de los contenidos o materiales del aprendizaje. Entonces hay tres condiciones para que sea el aprendizaje significativo, ¿sí? Que no sea memorístico. Primeramente la información previa o conocimientos previos, también conocido así. Luego también una disposición favorable del aprendiz, o sea que el alumno está dispuesto a aprender. Aquí entra la parte afectiva, el interés del alumno, ¿sí? A veces puede tener conocimientos previos, pero si no existe una actitud del alumno hacia el aprendizaje, pues va a ser difícil que se dé el aprendizaje. Y entra una parte muy importante que es la significación lógica, o sea, de qué manera se le va a administrar los contenidos, ¿sí? O esas experiencias de aprendizaje. Sí, aquí se tiene que considerar el aspecto psicológico del alumno, por ejemplo, su edad, sí, y también de acuerdo a su edad, pues la parte donde entra la didáctica del profesor, cómo administra sus contenidos, de lo simple a lo complejo, de manera inductiva o de manera deductiva, sí, o integrando esos dos elementos de metodología inductiva o deductiva, sí, como algo mixto. Muy bien.
Fíjense, en el caso del constructivismo que ya les había dicho que es un enfoque más sistémico, que integra precisamente al contexto también, pues hay una serie de teorías que integran, del cual está integrado, o sea, o convergen en él, sí, porque es un enfoque sistémico, les había comentado. Primero es Piaget, sí, con la teoría de la equilibración, sí, o sea, más bien de la equilibración. Ausubel con el aprendizaje significativo, Brunner con el aprendizaje instruccional por descubrimiento, por ejemplo, Vygotsky con el aprendizaje social, aquí entra la parte del contexto sociocultural, Gagné como el aprendizaje precisamente por sistemas, sí, o de que se imparta de manera lógica. Hay otras teorías ya más contemporáneas, incluso más modernas, que tienen que ver con los modos de recepción de aprendizaje, cómo se recibe el aprendizaje. Son estilos que a veces tenemos cada uno de nosotros. Los estilos de aprendizaje de Cole también. Las neurociencias ahora, pues son una de las ya muy modernas, ¿sí? Está entrando a explicar mucho cómo se aprende desde el cerebro, ¿sí? Con el cerebro, cómo aprende. Otro, inteligencias múltiples, como Howard Gardner también, son parte de lo que es el paradigma sociocognitivo. Bien, por lo tanto, no es sencillo. En ambos casos entran en teoría de aprendizaje, teoría de instrucción, están las cuestiones cognitivas y cuestiones afectivas también. Muy bien. Miren, por ejemplo, el máximo postulado constructivista o sociocognitivo, también conocido así, es la acción del sujeto sobre el objeto. Esta es no es un razonamiento que haya sido comprobado científicamente, simplemente es un razonamiento que es aceptado por toda la comunidad, en este caso de investigadores o docentes, ¿sí? La acción del sujeto sobre el objeto. Puede ser una acción desde leer, es una acción donde el sujeto que es el alumno pues está sobre el objeto que es precisamente la información que está aquí, de donde está interpretando al otro. Puede ser una acción colaborativa, ¿sí? De discusión, por ejemplo, una acción de experimentación, ¿sí? O de investigación, ¿sí? Básicamente. Muy bien. Hay otro paradigma también del aprendizaje, aunque no propiamente del aprendizaje, es un paradigma bien filosófico sobre cómo se concibe al ser humano, ¿sí? Ante el aprendizaje. Y este es el paradigma humanista. Y dice que considera a los alumnos como entes individuales, únicos y diferentes de los demás. O sea, no todos somos iguales, ¿sí? Cada uno tenemos una iniciativa o necesidades personales de crecer con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Aquí nos dice que los alumnos no son seres que únicamente participen cognitivamente, ¿sí? Sino son personas que poseen afectos, intereses y valores particulares y se les debe considerar como personas totales, ¿sí? La finalidad del humanismo no es gobernar almas, sino formar a los estudiantes en la toma de decisiones en ámbitos en donde el respeto de los derechos de la persona, lo justo y lo injusto son cuestionados, ¿sí? Este es todavía mucho más complejo porque mm, un fin hacia dónde queremos llevar a los alumnos bajo un enfoque que sea humanista, ¿sí? Hoy en día los nuevos modelos educativos, ¿sí? A nivel mundial están considerando al humanismo, porque ya estamos considerando a los alumnos como autónomos, como que aprenden de forma independiente también, sí, y que son seres individuales, que tienen cada uno pues aspiraciones, que tienen deseos y pues valores también particulares, sí. Entonces no es tan sencillo el paradigma humanista llevarlo a cabo. Hay que considerarlo, pero primeramente pues hay que comprenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, el aprendizaje significativo para el humanismo, así como vimos hace rato el aprendizaje significativo que nos proponía David Ausubel, que mencionamos, ¿verdad? Bueno, para el humanismo el aprendizaje significativo se produce cuando es autoniciado y a condición de que el estudiante pueda visualizar los objetivos, contenidos de actividades como algo importante para su desarrollo y enriquecimiento personal. Te tiene que ver mucho precisamente con el interés, ¿sí? Si un alumno no ve como algo importante lo que va a aprender, pues no se da la parte de esa predisposición, ¿sí? Y autoniciado, donde él inicie precisamente en esa búsqueda,
Aquí es donde precisamente se da la condición de autonomía, ¿sí? Muy bien. Fíjense, ya a manera de resumen, el aprendizaje significativo yo lo podría considerar como un concepto soprateórico. Cuando digo soprateórico me refiero a que ninguna teoría, ya sea cognitiva o ya sea sociocultural como el constructivismo, ¿sí? Incluso en ninguna postura filosófica, como el caso del humanismo, nos pueden explicar del todo el aprendizaje significativo, ¿sí? O sea, por eso el aprendizaje significativo es suprateórico, ¿sí? No, no nada más son cuestiones cognitivas, afectivas, ¿sí? O de interacción social, va más allá de ello, ¿sí? Que es algo precisamente que estamos precisamente construyendo los seres humanos. Por ejemplo, el constructivismo busca la acción del sujeto sobre el objeto, ya lo habíamos visto como postulado, y el humanismo busca la dimensión socioafectiva orientada a la autorrealización, ¿sí? El desarrollo pleno del precisamente del ser humano. Una presentación que por ahí yo ya había diseñado y compartí en una red social que se llama Christmas Lecture, pues ahí pueden ampliar y profundizar más sobre esta temática, ¿sí? La cual te utilizé compendio de paradigmas del aprendizaje. Aquí está el link. En la caja de descripción, precisamente del video, ustedes podrán acceder y descargar toda la presentación que contiene las 8 presentaciones que había comentado. Y ahí puedes acceder mediante ese link a esa otra presentación. Muy bien. Con esto concluyo esta presentación. Agradezco su atención, pero bueno, no sin antes, pues, presentar referencias informáticas de libros, de revistas, de sitios en internet, en las cuales consulté, pero también referencias bibliográficas de investigaciones, sí, de artículos, de videos que por ahí he desarrollado, ahí están los links también, que gracias a estas referencias informáticas, tanto las que presenté anteriormente y estas que son de su servidor, pues me dieron la posibilidad de realizar esta presentación, la cual yo considero como un curso básico para docentes. Bien, agradezco su atención y nos vemos en una siguiente presentación. Hasta luego.